seguimos en esta transmisión especial de Canal 9 Bio Televisión. Estamos desde las 16 horas aproximadamente contándoles todas las informaciones relacionadas al fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Y es momento de analizar algunas cosas, bajar un poco esta información, y para eso tenemos a Lucas Serrano, quien es analista y también académico de la Universidad San Sebastián, de Observa Bio Bio, entre otras cosas, ¿cierto? Quien nos va a compartir algunos análisis sobre lo que ha sido esta jornada y por sobre todo también el legado del exmandatario Sebastián Piñera en dos periodos. Recordarán ustedes, él fue presidente en el periodo 2010-2014 y luego en el periodo que terminó en el año 2022. Lucas, te saludamos, muchas gracias por acoger el llamado de Canal 9. Hola, buenas noches, un gusto de estar acá nuevamente con ustedes en un día bastante complejo, ¿no?, para nuestra actualidad nacional. Sí, absolutamente. Lucas, desde la expertise suya, siento que nosotros siempre comentamos cosas que son históricas y esto sin lugar a dudas sale de cualquier marco, porque lo que habíamos vivido con el presidente Patricio Aylwin fue un funeral de Estado, pero de una persona que murió a sus 94, 95 años. Esto es muy diferente. Claro, la verdad es que yo creo que eso también lo hace más complejo. El presidente Sebastián Piñera, hasta hace un par de semanas atrás, el expresidente, marcaba en las encuestas. Era parte de la contingencia nacional. Hoy día, dentro de las declaraciones que uno escuchaba, por ejemplo, a Carla Rubilar decir que estaban teniendo reuniones de trabajo, que se mantenía muy vigente y gran parte de las personas de su círculo más cercano reconocen que todavía tenía mucha energía para participar dentro del debate público. La verdad es que con todas las pasiones que despierta una persona como fue Sebastián Piñera, una de las cosas que uno sí reconoce es su interés por ser parte de los asuntos de Estado, de ser parte del debate de la contingencia chilena, y yo creo que eso también se traduce en el shock de la sorpresa, porque hasta ayer era una persona muy vigente en nuestra política nacional y por lo mismo ahí están los matices con el funeral de, por ejemplo, Patricio Aylwin o quizás de algún otro expresidente, que en el caso de Sebastián Piñera hay una sorpresa, y sobre todo para nosotros, un país tan presidencialista, más allá de lo que querramos o no querramos, o estemos de acuerdo o no con un presidente o presidenta de la República, sí o sí siempre nos va a despertar hartas pasiones de esa figura. Sí, Lucas, desde tu expertise también, ¿cómo has observado las reacciones del mundo político? Yo sé que hay muchas veces que se dan a conocer como palabras de buena crianza, condolencias, pero siento que acá ha habido un reconocimiento incluso a su obra, a pesar de ser de sectores políticos completamente diferentes. Sí, la verdad es que ha sido una respuesta bastante transversal hacia su persona, de todos los colores políticos, de personas que obviamente no compartían con él sus ideas, y también personas que obviamente trabajaron con él, le reconocen, o sea, por ejemplo, sin ir más lejos, el presidente Gabriel Boric no es necesariamente una persona que se considera o se consideraría una persona cercana o que compartía muchos ideales con Sebastián Piñera, pero en la cadena nacional habló de un demócrata de primera hora. Y yo creo que ese es un epíteto que le han colocado hoy día personas de distintos colores al expresidente Sebastián Piñera, una persona, un demócrata, una persona que creía en la democracia, que a pesar de tener diferencias con distintas eh, personas que participan del debate público o con distintos partidos políticos, siempre habría espacio al diálogo, incluso dentro de su misma coalición. Y por otro lado, también el hecho de que durante su segundo mandato quizás tuvo uno de los momentos más complejos que ha tenido la República desde el retorno a la democracia, que fue los días del estallido social, donde recayó bajo sus hombros la idea de sacar a los militares a la calle y retomar el orden, o apostar por una salida democrática. Y yo creo que esos son ese tipo de cosas, más allá de las visiones y las posiciones políticas, las que la gente más recuerda. También recuerdan bastante su forma de ser, porque sin duda alguna la forma de ser del presidente Sebastián Piñera, sobre todo para quienes lo conocían, les resuena mucho como una persona distinta, una persona llena de energía, incluso que incluso lo llevaba a salirse a veces del libreto, pero por lo mismo creo que lo que estamos viendo hoy día son
una respuesta súper transversal a su partida hacia la pérdida, que van desde Daniel Jadwe hasta el Partido Republicano. Sí, Lucas, en ese sentido quiero quedarme en particular con lo que señalaba sobre su relación con el presidente Gabriel Boric. Sabemos que especialmente en la época del estallido fue muy compleja, muy difícil, y de hecho el año pasado el presidente Piñera jugó un rol muy importante en esta carta que se firmó por los 50 años. ¿Recuerdas tú, cierto, que su sector no lo quiso firmar y finalmente la firmó? Y el presidente Boric tuvo que ir a buscar esa firma, vincularse más con él, compartir, buscar sus consejos, un poco lo que estaba haciendo con Bachelet y con Lagos en cierta medida, ¿cierto? Lo tuvo que hacer con los otros expresidentes. Sí, bueno, lo hemos conversado hartas veces cuando hemos interactuado en oportunidades en el tablón, en otros programas, sobre un poco el giro que ha tenido que dar Gabriel Boric, o ha tenido que dar frente a las responsabilidades de gobernar y ser muy distinto a lo que era ser parlamentario o dirigente estudiantil. Y yo creo que en ese proceso, sobre todo en ese momento súper complejo donde Sebastián Piñera no solo fue el primero en ponerse a disposición de firmar la carta, incluso fue el primer presidente de firmar esa carta, sino no puso ningún tipo de condiciones. Yo creo que ahí hubo un aprendizaje y un cambio de Gabriel Boric hacia la figura del presidente Sebastián Piñera. Porque él también, muchas veces, y también lo pueden ver en declaraciones como las que tuvo hoy día el senador Osandón, él tuvo roces con su sector. Él también muchas veces se le criticaba dentro del mismo sector que era más demócrata cristiano que una persona de quizás de la alianza, y él por lo mismo muchas veces tomaba vías propias, como fue acá, no, de ir a firmar una carta que a la oposición parecía complicarle, y él no puso ningún tipo de tapujo en ir a firmar porque. Y ahí volvemos al punto que hoy día todos están planteando sobre el expresidente Sebastián Piñera, su vocación con la democracia. Lo recalcó el presidente Gabriel Boric, y parte, por ejemplo, de la historia, y hoy día que se recuerdan hartos hitos, es que él fue parte de la campaña del no. Incluso ahí hay unos debates donde el debate con su exministro Larroulet, él estando en el sí y Sebastián Piñera en el no. Entonces, obviamente, ese tipo de actitudes y cambios lo hacían ver como una persona a la cual el presidente Gabriel Boric podía tener un enlace de conversación, y obviamente Sebastián Piñera hasta el día de hoy mantenía una tremenda conversación o tremendos enlaces de conversación con personeros muy importantes de la oposición. Entonces también es una figura muy crítica para el presidente Gabriel Boric. Sí, en ese sentido, respecto de lo que significa también el Sebastián Piñera, la figura dentro de la derecha, ha sido transversal en todas las conversaciones que hemos tenido con la oposición, de que era el gran líder indiscutido de la derecha, y claro, por eso también se siente tanto su partida. Sí, es complejo porque Sebastián Piñera es hasta el día de hoy el único presidente electo desde el regreso a la democracia de derecha, es el único presidente de derecha desde Alessandri. Y obviamente le aportó al sector algo que la derecha solía no estar teniendo, y hasta el día de hoy le cuesta mucho, que es ganar elecciones. Sobre todo una elección presidencial, él lo logró hacer no solo una vez, sino dos veces, un hito que no es menor. O sea, lograr en tiempos tan distintos convertirse en presidente de la República, también demuestra que dentro de todo él tenía capacidades de convocar, porque sobre todo en su primera elección él rompe con una tradición concertacionista muy fuerte en nuestro país, y como hemos visto y como estábamos viendo en temas internacionales, Sebastián Piñera había logrado crear una gran red de alianzas. Por lo mismo, hoy día hasta Nicolás Maduro presenta su pésame, y pasando por Lula da Silva, Cristina Kirchner, sin decir obviamente Jair Bolsonaro, gente que se ha ido más cercana, o con el mismo Néstor Kirchner, es decir, el mismo Mauricio Macri. Entonces, finalmente el rol, la figura, la trascendencia política y también social del presidente Piñera, es muy difícil encontrar hoy día alguien en la derecha que tenga ese nivel, porque por ejemplo en la izquierda, claro, está el expresidente Lago, la expresidenta Bachelet, pero la derecha no tiene un nombre tan potente como el de Sebastián Piñera, y por eso también se siente tanto en el sector, porque en momentos difusos y en momentos complejos, en momentos donde la oposición no ha podido encontrarse, muchos caían y buscaban los consejos o buscaban el liderazgo del presidente Sebastián Piñera.
hasta su último, hoy día mismo o ayer, seguía trabajando con una lógica de presentar una oposición unida, más allá de sus diferencias con el gobierno. Quería que la oposición se mantuviera como un frente unido pensando en los procesos eleccionarios que venían. Entonces, sin duda alguna, él era el líder más importante que tiene la centro derecha y que tenía la centro derecha. Por eso va a dejar un vacío tan importante. Yo creo que también eso ha hecho hoy día repensar un poco el legado de Sebastián Piñera, porque obviamente para nadie es sorpresa que el final de o casi completamente su segundo gobierno, fue un gobierno muy complejo, que va con un estallido social, pero también termina con una pandemia. Y hoy día que se nos presenta esta oportunidad de rendirle honores y que ahora el país le va a rendir honores durante estos días, eh, quizás esto ayude un poquito a aterrizar la figura de Sebastián Piñera, que en vida, sin duda alguna, fue una figura que despertó muchas pasiones y hasta el día de hoy lo estamos viendo en el tipo de reacciones que genera, despierta muchas pasiones en nuestra ciudadanía. Sí, quiero quedarme con algo que mencionabas al principio de tu respuesta, Lucas, porque tú hablabas, ¿cierto?, de la transversalidad a nivel internacional de muchos políticos, expresidentes, presidentes actuales, destacando también a Sebastián Piñera entregando las condolencias, porque yo recuerdo que él en algún momento se le preguntó si quería ser presidente por tercera vez, ¿cierto?, ser candidato, y él dijo: yo prefiero ser un buen expresidente. ¿Recuerdas esa declaración? Pero hace poco, creo que la semana pasada, Mario Desbordes dijo que el presidente Piñera tenía toda la intención de candidatearse, ¿cierto? Entonces, como que el sentir bien extraño, lo que él decía versus lo que se percibía en su sector ahí como una posibilidad de un tercer gobierno, es bien interesante. Sí, bueno, yo creo que ahí tanto Sebastián Piñera como Michelle Bachelet son figuras que siempre se les habría querido volver de nuevamente a la papeleta, y sin duda alguna yo creo que Sebastián Piñera lo estaba pensando porque, como te decía al principio de la intervención, las últimas semanas él comenzó a marcar, él volvía a aparecer en las encuestas. Él estaba José Antonio Cáceres, Belis Matei y él como dentro de las posibles figuras de la derecha que podían convertirse en presidenciables. Y además él durante los años que no es presidente de la República se dedicó a un trabajo súper, desde las fundaciones, desde los grupos, desde el trabajo precisamente para mantener quizás sus ganas de hacer cosas por el país, también por ser parte de la agenda y el debate público. Es cierto que no es menor la edad. Sebastián Piñera tenía 74 años, probablemente un nuevo periodo lo acercaría casi a los 80 siendo presidente de la República, pero sin duda alguna todos decían que hasta el día de hoy él tenía mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, y yo creo que era altamente probable que a lo menos entrara a la discusión. Yo creo que iba a incomodar a algunos de los nombres que iban más corriendo con más ventaja para el proceso, pero también te demuestra la fuerza que sigue teniendo, que independiente de toda la crítica con la que uno dice, no, que el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue complejo, fue muy criticado, pero aún así era una figura sumamente presidenciable hasta la fecha. Ahí también hay elementos a considerar sobre lo que se ha hablado mucho en esta jornada respecto de lo que él significaba también para la unidad de la centro derecha, y como tú lo comparabas también con la figura de la presidenta Bachelet. Pueden haber discusiones de todo tipo, pero cuando se habla de figuras como Michelle Bachelet por la izquierda y por la centro derecha de Sebastián Piñera, era una voz como que juntaba, unía, aglutinaba, tenía detractores por supuesto, pero ¿tú ves en algún espacio en estos momentos de la derecha alguna persona que pueda tomar este legado, ¿cierto? Y continuar uniendo a este sector que por lo demás, ¿cierto?, ha tenido bastantes dificultades, y ahora hay un partido que se llama Evópoli, republicanos, hay una figura también que es la derecha más dura. Sí, también aquí es un análisis algo más político que quizás no tienen que ver con la pérdida lamentable de la vida del expresidente de la República hoy día, sino es que en el último tiempo uno veía a la derecha en un cierto periplo de buscar quién va a ser el nuevo, o la versión chilena, quién va a ser la versión chilena de Milei, quién va a ser la versión chilena de Bukele. Estaba en esta especie de búsqueda de identidad donde han tenido que enfrentar este proceso donde parece haber que hay una visión más plural dentro de la derecha,
Y yo creo que con lo de hoy día se va a abrir una nueva frente donde va a empezar a ver quién va a ser, no necesariamente el nuevo Sebastián Piñera, pero quién va a tomar el legado del presidente Sebastián Piñera. Porque dentro de todo el proceso y toda la turbulencia que genera un acontecimiento como esto que te saca de la realidad un poco, obviamente con los paños más fríos uno también puede empezar a pensar en el legado del presidente Sebastián Piñera. Acá en la región, por ejemplo, la reconstrucción, el hecho de que muchos de sus ex colaboradores lo plantean y lo señalan como una persona muy intensa para trabajar al nivel de conocimiento, al nivel de preparación, el de estar constantemente. De hecho, todos los ministros, exministros hoy día empiezan a plantear de que en las bilaterales de ministro con el presidente de la República había que ir con los datos y con la tarea hecha, porque Sebastián Piñera se manejaba muy bien en todos los datos respecto a todas las carteras. De hecho, uno recuerda, sobre todo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que él estaba muy encima y delegaba poco quizá en los ministros como sí lo habían hecho otros gobiernos en la concertación. Entonces, sin duda alguna, yo creo que, bueno, lamentablemente a veces ocurren, cuando ocurren este tipo de tragedias también, las figuras empiezan a ser mejor reconocidas, pero hoy día va a haber ese vacío de quién va a tomar el legado. Y se va a poner un poquito más en valor el legado del expresidente Sebastián Piñera. Ahora, la pregunta es quién va a tomar ese legado. Yo creo que hoy día es muy pronto. Obviamente, lo que hemos visto hoy día desde la oposición, igual del oficialismo, igual de todos lados políticos, es más que nada la conmoción. Porque como planteábamos en un principio, esto no era algo que la gente estuviera preparada. Por lo tanto, hoy día uno ve la pena, ve un poco esta sensación de a rato de estar desconcertados por parte de muchos personeros que están un poquito todavía digiriendo esto, pero yo creo que en la medida que vayamos ya pasando el cotejo fúnebre y los días de duelo nacional, va a haber una discusión muy interesante en la derecha y se abre un espacio muy interesante en la derecha para ver cómo quiénes quieren ser los continuadores del legado de Sebastián Piñera, que desde el regreso a la democracia la fecha ha sido la mejor carta que ha presentado la derecha porque ha sido el único que las ha llevado a la presidencia de la República. Lucas, sabemos que lo que viene ahora son una serie de simbolismos, de ritos, de actos republicanos, como nos gusta llamarlos también, que es este funeral de Estado. Acá también el gobierno va a tener que cumplir un rol muy importante respecto de la organización. ¿Cómo lo va a hacer? Siendo que es una persona que no siento que en todo el sector signifique lo mismo que para la derecha, ¿no? Por decirlo de una manera lo más, no sé, suave posible. Ciertamente, y vuelvo a decir, yo creo que la figura del presidente Sebastián Piñera despierta muchas pasiones, tanto positivas como negativas. Ahora, las primeras luces que nos ha dado el gobierno, que tiene en cabeza este tipo de acto, tiene en cabeza este tipo de responsos, eh, ha sido bastante transversal en el sentido de cumplir con el rol de Estado que tiene despedir a un expresidente de la República. Desde la primera información que da la ministra Carolina Toá, donde se ve claramente el peso de la noticia que tiene que transmitir a la cadena nacional del presidente Gabriel Boric, donde él tuvo palabras muy humanas, pero también de mucho reconocimiento que cuesta imaginar a el Gabriel Boric que durante la campaña le planteaba que le decía, cuidado señor Piñera, al Gabriel Boric que vimos hoy día, demostrando también que cómo el hecho de tener la máxima magistratura del país lo ha hecho cambiar. Y sin duda alguna, hoy día también el oficialismo tiene que mostrar lo que es ser el representante del Estado, porque el presidente de la República es la máxima magistratura, como yo planteaba, y por lo mismo es el órgano encargado de representar a toda la ciudadanía chilena en esta despedida solemne de un expresidente de la República, más allá de que hayan algunas voces que a lo mejor no le gusten. La verdad es que hoy día lo que hemos visto, que a lo menos desde el punto de vista político, hasta el Partido Comunista, que generalmente suele ser el más crítico cuando el gobierno se acerca un poquito a la oposición, han mantenido el mayor respeto hacia la figura del expresidente Piñera. Obviamente quienes han sido un poquito más irrespetuosos no son personeros de gobierno ni autoridades formales. Por lo mismo yo creo que vamos a ver una demostración muy republicana, que es lo que corresponde,
y creo que el gobierno va a estar a la altura de despedir una figura tan importante como ha sido la figura del presidente Sebastián Piñera, porque como también en su momento le tocó a otros gobiernos despedir al expresidente Elwin, y así es lo que tiene que ocurrir de aquí adelante si nosotros queremos construir una república con Estado de Derecho, donde se respeten todas las visiones, porque finalmente a personas pueden no gustarle y están en su derecho, pero Sebastián Piñera fue electo 2 veces por la soberanía nacional como el presidente de la República. Y eso es algo que al momento de que él deja este plano, tiene que ser reconocido por nuestro Estado y también tiene que ser despedido como corresponde. Lucas Serrano, analista académico de la Universidad de San Sebastián, queremos agradecer esta conversación. Yo sé que es muy reciente para hacer análisis, pero era importante también tener una mirada, no desde los partidos políticos, de este realmente impacto que ha generado en nuestro país del fallecimiento de Sebastián Piñera. Sí, la verdad es que todavía uno está un poco descolocado por la noticia, pero por lo mismo siempre es bueno conversar al respecto. Así que agradecido por el espacio y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Por supuesto, ahí estaba Lucas Serrano, académico de la Universidad de San Sebastián, analista, dando cuenta de algunas aristas que hay que tener presentes de lo que viene en el corto plazo respecto de la muerte del mandatario. Les quiero